tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche, entrevista a Carlos Mesa, expresidente y aspirante a la presidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana. También estaremos hablando de la firma de un nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Se salió Trump con la suya o no? Es bueno para todos. Estos son los temas esta noche aquí en Conclusiones. Comenzamos con la etiqueta Conclu Mesa Bol. Conclu Mesa Bol, perdóneme usted. Conclu Mesa Bol, esa es la etiqueta. Numeral Conclu Mesa Bol. Mesa, obviamente, el apellido de mi invitado. Bol de Bolivia. Conclu Mesa Bol, la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter. @soy F del Rincón. @soy F del Rincón. Ahí los leo. Quiero informar desde la OCN. Estamos conjunto del hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Hoy hace exactamente un mes, Bolivia escribía otro capítulo para su historia. En medio de denuncias de la oposición y tras la presentación de un informe lapidario de la Organización de Estados Americanos sobre fraude electoral, el entonces presidente Evo Morales, quien se mantuvo en el poder por 13 años, 9 meses y 18 días, renunció a su cargo. Desde entonces han sido muchas las cosas que han pasado. Tras la renuncia de Morales, el país entró en un vacío de poder originado por la renuncia de todos los sucesores constitucionales. Esto activó una orden de sucesión que cayó en manos de la senadora Yanine Áñez. Hoy día la presidenta interina de Bolivia. Áñez entró a Palacio con la promesa de pacificar al país, en ese momento inmerso en protestas violentas y manifestaciones incesantes, pero también con la promesa de llamar a elecciones generales lo antes posible. La nueva cita será a principios del 2020. Aunque la fecha no está definida, se proyecta para marzo. Ya varios líderes han hecho pública su intención de participar, entre ellos el expresidente y ex candidato presidencial también, Carlos Mesa, y también el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho. El partido de Morales, el MAS, también tendrá aspirantes. Los nombres que se discuten son los de los cancilleres David Choquehuanca y Diego Pari, el del líder cocalero Andrónico Rodríguez y el de la ex senadora Adriana Salvaterra. Evo Morales fue designado nada más y nada menos que como jefe de campaña, sí, jefe de campaña. Sin embargo, bueno, no queda claro cómo el exmandatario podría ejercer esta función, o si podría regresar, o si va a regresar, o si pretende regresar a Bolivia, dado que sobre él pesan varios señalamientos, incluyendo una denuncia por terrorismo y sedición, por supuestamente organizar paros para bloquear la llegada de alimentos a varias ciudades de Bolivia, además de haberlo dicho, ¿no? De haberlo dicho expresamente, a bloquear las ciudades a ver si aguantan. CNN no puede confirmar esto de forma independiente. Morales, por supuesto, rechaza la acusación, pero lo cierto es que ahí hay señalamientos de presunto terrorismo y sedición contra el expresidente. Por este caso, las autoridades bolivianas allanaron este martes una de las residencias del expresidente en la ciudad de La Paz. Así lo confirmó la Fiscalía General. Según las autoridades, en esta redada se habrían recabado objetos lujosos y documentos pertinentes que formarán parte de la investigación. El exmandatario reaccionó en Twitter hace unos minutos asegurando que los objetos incautados estaban a la espera de ser trasladados a un museo, dijo. Escribió así: después del golpe de Estado obligaron a sacar regalos de la residencia, por lo que fueron trasladados por colaboradores al departamento donde vivía en La Paz, en Anticrético, a la espera de su traslado al Museo de Orinoca. Hoy lo hallaron como una muestra del abuso con que actúan. Eso fue lo que escribió. Hoy lo allanaron, perdón. La agencia de noticias de Bolivia, Fides, también reportó este martes que la Fiscalía de la Corte Penal de La Haya recibió hoy una denuncia contra Morales por supuestos crímenes de lesa humanidad. La denuncia, de acuerdo con documentos publicados, describe actos reprensibles, incluidos los supuestos delitos de asesinatos selectivos, emboscadas, toma de rehenes, tortura y terrorismo de Estado. CNN no ha podido comunicarse con Morales para obtener su reacción sobre esta
denuncia específica, pero recordamos que en ocasiones el exmandatario se ha referido a estas denuncias como persecución política. Bueno, pues eso es todo lo que está pasando, pero hay que ver hacia el futuro, y por eso tengo a uno de los posibles protagonistas de ese futuro en Bolivia. Le doy la bienvenida a Carlos Mesa, expresidente y aspirante a la presidencia de Bolivia por el partido Comunidad Ciudadana. Don Carlos Mesa, gracias, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando, un gusto estar contigo. Al contrario, el gusto es para nosotros. Don Carlos, bueno, pues ya sabemos, va a participar en las próximas elecciones de 2020, lo sigue haciendo por el Frente Político Comunidad Ciudadana. Le pregunto, ¿sigue siendo Gustavo Pedraza su candidato a la vicepresidencia? Sí, sigue siendo. Entonces, todo esto que se había venido hablando, y digo, dígame usted por qué cree que ocurrió, de que había posibilidad de acercamiento con Pumari, ¿de dónde salió o qué es lo que está pasando? Ya sabe usted, la filtración de un audio, ¿lo puede atribuir a esta particular guerra política para, pues, demeritar o afectar las campañas de los adversarios? ¿A qué lo atribuye usted? Yo creo, Fernando, y tiene lógica, que en un momento en el que se está construyendo un escenario vinculado a la elección que se viene, hay candidatos nuevos, candidatos potenciales, personas que están interesadas en entrar en el escenario político, y por supuesto el nivel del rumor, el nivel del comentario es parte del juego político. Pero también es lógico y tiene sentido el que se produzcan acercamientos, conversaciones, consultas entre diferentes fuerzas políticas, no necesariamente entre potenciales candidatos directamente, sino a partir de acercamientos, porque uno tiene que ver el escenario general. Tenemos que entender que el proceso electoral de la elección que viene es distinto al que vivimos y al que me fue arrebatado en la elección anterior, en la que obtuve por lo menos, Fernando, el segundo lugar, siendo el primero por la magnitud del fraude. Pero creo que tiene sentido, es lógico que esto ocurra y no hay por qué preocuparse, son acomodos de preparación, diría yo. ¿Ha habido acercamiento entonces de otros actores políticos? Carlos Pumari se acercó a ustedes en algún momento. ¿Quién se ha acercado a consulta o a charlar con Carlos Mesa? Hemos tenido contactos con diversas personalidades políticas, por ejemplo, el expresidente Tuto Quiroga, por ejemplo, Marco Pumari, por ejemplo. Debo decir algo importante, Fernando, en el periodo previo al proceso electoral que terminó el 20 de octubre, tuvimos varias reuniones de acercamiento y una relación muy fluida con el propio Luis Fernando Camacho, cuando era presidente del Comité Cívico, de modo que no son elementos ajenos a la conexión y al contacto, y tuvimos en el tiempo de crisis también algún encuentro en un hotel de La Paz en un momento de crisis con Luis Fernando Camacho de manera episódica. Así que transparentemente, don Carlos Mesa nos dice, sí ha habido acercamientos con todos estos actores políticos, estos personajes que cobraron mucha relevancia en su momento, por supuesto. Ahora, ya viene aquí el escenario político, don Carlos Mesa, el de la campaña o precampaña, como le quiera usted llamar. Luis Fernando Camacho particularmente busca crear una alianza. Él dice que ya al menos tienen 5 partidos que se han sumado. ¿Cree usted que esto debilita a la oposición? ¿Le parece que es válido cuando sabemos que el MAS volverá a participar? Es una pregunta pertinente, Fernando. Creo que es importante ponerse en contexto. Suponer que el MAS es un protagonista menor es un error muy grave. El MAS sigue siendo un protagonista político significativo y la figura del expresidente Morales sigue siendo gravitante. Esté como jefe de campaña en La Paz o en Bolivia o fuera de Bolivia, va a ser una personalidad importante y el MAS representa una parte importante del electorado. En ese contexto, la oposición tiene que... La oposición, aquí tenemos un juego de palabras complicado, qué es oposición y qué es oficialismo, pero en todo caso creo que nos entendemos. Tenemos que construir un escenario ideal de unidad. Ahora, el escenario ideal de unidad tiene que partir de varias premisas. Primero, lo que nosotros dijimos en la campaña cuando fuimos candidatos, cuando yo fui candidato, que establecí la idea que se cumplió de que la unidad la construye el votante, que va decantando y va depurando y sedimentando cómo evoluciona una campaña. Segundo,
los elementos comunes que podemos tener entre los candidatos de una misma tendencia, tendencia general que es, tenemos que derrotar por segunda vez electoral y democráticamente al MAS. No es fácil la respuesta. Creo que la unidad como utopía a conseguir es necesaria, pero tienen que haber elementos comunes más allá de puramente la buena intención o el maximalismo. Es muy importante hablar de este tema, don Carlos, usted lo sabe, porque se empieza a fragmentar el voto entonces, ¿no? Si hablamos de 2 o 3 nuevos frentes, pues esto debilita precisamente la opción o la oferta de oposición al MAS, porque lo dice usted muy bien, de oposición, ya el MAS es oposición en este momento, de oposición al MAS. Esto debilita precisamente la fuerza. Hay quienes dicen, como por ejemplo Waldo Albarracín, que es el representante del Comité Nacional de la Defensa de la Democracia, que por ejemplo personas como Camacho o como Pumari deberían de hacerse a un lado, para poder concentrar entonces el voto de oposición al MAS en pues una fuerza mucho más clara como por ejemplo la de Comunidad Ciudadana. ¿Qué piensa usted? ¿Es válido hacer esta petición? Pienso que uno tiene que entender cuál es el contexto que Bolivia debe encontrar en la elección. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la conquista real de la democracia más allá de un gobierno de transición. El objetivo es derrotar el autoritarismo y la línea antidemocrática del movimiento al socialismo. Pero el objetivo en este momento, después de la herida profunda que ha vivido Bolivia, es el construir un espacio de reconciliación, de reencuentro, de ruptura de lo que fue probablemente la peor herencia del expresidente Morales. Morales llega al gobierno con un discurso de lucha contra la corrupción, lucha contra la discriminación, el racismo y la estamentación de la sociedad, y se va del gobierno acusando a quienes le ganamos la elección de racistas, lo cual es una falacia total, pero ha generado una repercusión muy importante y un renacimiento de esa olla tapada del fondo racista del país. Yo creo que lo que tenemos que encontrar es una solución y una salida en esa dirección. Una dirección que construya democracia, que construya integración y que le diga a Morales claramente, nosotros no volvemos al pasado en el sentido que usted lo plantea. Nosotros proponemos futuro y estamos más lejos que usted en la construcción de identidades comunes. 2 puntos muy importantes, ya lo mencionaba usted, pensar que el MAS es débil y que no representa un reto a vencer sería un gravísimo error. Coincido con usted en este sentido, pero sobre esto quiero preguntarle, ¿hay algo aquí de mucho peso en el contexto legal y tiene que ver precisamente con la libertad, entre comillas, que se le está dando a Evo Morales para ser presidente, por ejemplo, de la campaña? Y usted mismo lo ha dicho, todavía el peso de Evo Morales gravita dentro del propio MAS y de aquellos afines precisamente o seguidores de Evo Morales. Dentro de la legalidad y con todo lo que ha ocurrido, ¿cree usted que esto debería ser permitido? Es decir, que desde donde sea, porque además es muy factible que no sea en territorio nacional, desde donde sea, Evo Morales deba permitírsele ser el jefe de campaña del MAS en esta nueva elección? Mi opinión es muy clara en el sentido de creer, primero, que como presidente del Estado cometió varias arbitrariedades, más allá de la corrupción directa o personal, los hechos legales de decisión de contratos directos sin licitación, de arbitrariedad y discrecionalidad, de irregularidades y de corrupción en su gobierno son muy grandes. También creo que es muy fuerte la idea, usted lo mencionaba, tú lo mencionabas al principio, Fernando, de que un audio en el que el expresidente y presidente del MAS dice hay que bloquear a las ciudades, hay que interrumpir la llegada de alimentos y de combustible, es un delito y debe ser juzgado en ese contexto. Es decir, una persona que propone, que plantea que es una suerte de adalid de la violencia y de la confrontación entre sus propios compatriotas, habiendo obtenido la responsabilidad que ha tenido o no habiéndola tenido, comete un delito y ese delito tiene que ser investigado y sancionado. En ese contexto, mi opinión personal es coincidente en que no parece lo ideal que el señor Morales sea el jefe de campaña con las responsabilidades que tiene cometidas tanto como presidente como expresidente.
Además, aquí, don Carlos, yo le agregaría, no lo estoy diciendo o dando por hecho, ¿no? Pero pareciera ilegal también, pareciera ilegal. ¿A qué me refiero? Bueno, es que hay una denuncia que ha sido aceptada en la Corte Penal Internacional de La Haya. Es que hoy precisamente allanaron una de sus viviendas con acusaciones de terrorismo y sedición. Y aquí es donde yo pregunto el Estado de Derecho de Bolivia. Es decir, bajo estas sospechas y acusaciones tan graves, ¿cómo puede participar alguien de la vida política, incluso desde fuera del país? Olvídese, si quiere, de la figura de Evo Morales. Olvídese de la figura de Evo Morales. Quien quiera que sea, que se encuentre en una circunstancia así, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Aquí hay un elemento que tiene su complejidad, Fernando. Yo no tengo duda de que el argumento es válido e incuestionable, porque todos hemos vivido la experiencia de la persecución jurídica planteada en los gobiernos de Morales y lo que ha expresado la línea del delito y las acusaciones que hay en su contra. Ahora, desde un punto de vista estrictamente jurídico, entiendo yo que si no hay un juicio, que si no se ha llevado adelante la acusación hasta el final y una sentencia, no pierdes tus derechos como ciudadano. Creo que pasa aquí en Bolivia como en otros países. Entendiendo perfectamente las razones y compartiéndolas, desde el punto de vista jurídico, creo que tiene que darse un paso, por lo menos de la apertura de un proceso con un mandamiento para ser convocado como imputado y si no asiste como imputado, un mandamiento de aprehensión. No sé si esos elementos se han producido, me da la impresión de que no. Creo que hay que hacer una diferencia inevitable entre las razones morales, incuestionables, y las razones jurídicas. Por supuesto. Voy a marcar una pausa, don Carlos, voy a profundizar un poquito más en eso porque me parece muy interesante. En efecto, en el ámbito legal, en el ámbito del Estado de Derecho, el tema de un proceso y de una sentencia, pero hay una ley electoral. Hay una ley electoral que entonces no está impidiendo que, dadas ciertas circunstancias legales que graviten sobre una figura política, se le impida la participación. Y esto es también parte del Estado de Derecho, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, a un Mauricio Macri, expresidente ahora de Argentina, a una vicepresidenta que tienen causas abiertas y que uno llega a ser presidente, la otra regresa siendo vicepresidenta. Y es la pregunta, en Latinoamérica, ¿está dentro del ámbito legal o esto es ilegal o tiene que haber una legislación, don Carlos? Porque a todas luces, lejos de lo moral y de lo legal, me parece una aberración, y creo que coincidirá conmigo, me parece una aberración que se permita la participación. Don Carlos, deja de marcar pausa, perdón, me alargué. Deja de marcar pausa, regreso y lo escucho con toda atención. Lo escucho con toda atención. Voy a marcar pausa. Estoy con Carlos Mesa, aspirante a la presidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana. Y me va a dar su respuesta, por supuesto, a este planteamiento, que es muy complejo. Y más adelante, en este conclusiones, vamos a hablar de la firma de este nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. ¿Quién gana, quién pierde con este acuerdo? Continúo mi charla con Carlos Mesa, expresidente y aspirante a la presidencia de Bolivia por el Partido Comunidad Ciudadana, aspirante a la elección de 2020 que se tiene proyectada, pues, tal vez para marzo. Resumo brevemente, por si nos acaba de sintonizar, le preguntaba yo a don Carlos Mesa, le digo, oiga, me parece una aberración, lejos del tema moral, del tema de la misma legalidad en el ámbito de una investigación, de una sentencia, que se permita la participación en la vida política de una figura lejos de Evo Morales, ponía como ejemplo a Macri y a Cristina Fernández, que están involucrados en temas o en acusaciones tan graves, ¿no? Le decía yo, en la ley electoral no debería de haber una limitación para que se pueda tener participación hasta que se esclarezca su estatus de inocencia o culpabilidad. Don Carlos, lo escucho. Estaba recordando, Fernando, y por eso quería intervenir un poquito antes, el tema del delito electoral como tal. El fraude electoral, del que ha sido protagonista el expresidente Morales, está penado como un delito electoral con castigo penal. Y aquí hay una evidencia muy clara, que está además ratificada por la Organización de Estados Americanos, por ese informe exhaustivo y detallado que marca una relación clara del Tribunal Supremo Electoral con órdenes que llegaron de arriba, que además fueron ratificadas por la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral. Pero mi preocupación, Fernando, y ese es el valor y lo que puede ser aparente debilidad de la democracia, es que la discrecionalidad es un peligro.
el que tú puedas decir, aquí hay una imputación o hay una acusación. Pero la acusación puede convertirse también en un instrumento político que lo hemos vivido y lo hemos experimentado quienes hemos estado en la oposición. Y la inermidad ante juicios que vienen como una topadora, que precisamente cuando el Estado de Derecho se ha alterado, quedan como el elemento de ataque violento de carácter político a título de corrupción o a título de investigación de cualquier delito. En consecuencia, si tú me preguntas, prefiero quedarme en ese espacio que la democracia te da para demostrar tu inocencia antes de que te puedan caer encima, porque puedes ser víctima o puedes ser villano según el caso. Me queda muy claro el planteamiento, don Carlos. Tiene toda la razón, se puede convertir en un arma de doble filo que pueda ser utilizada precisamente para inhabilitar políticos, ¿no? Pero dentro del ámbito electoral creo que debería de trabajarse en legislación en ese sentido. Debe haber muchas formas de limitarlo, ¿no? Pero bueno, déjenme mover un poco hacia otro punto. Ya se escucharon los nombres de quienes, según el expresidente Morales, podrían ser candidatos. Estaba hablando de los excancilleres de David Choquehuanca, de Diego Pari, también menciona a Luis Arce y Andrónico Rodríguez. ¿En alguna de estas figuras ve usted una competencia importante que represente, ya me lo decía, el MAS, no hay que minimizarlo, pero ya con nombres, ¿le parecen potenciales competidores que pudieran cambiar el escenario político? Si me permite una lectura casi de análisis, yo te diría dos cosas. Uno, en este momento, cuando tú preguntas a la gente por el MAS, el movimiento al socialismo en abstracto, sin un candidato con nombre y apellido, casi siempre el militante masista e incluso quien está en contra del MAS piensa automáticamente en Evo Morales. Hay una identificación muy fuerte entre MAS y Evo Morales. Esa línea coloca al MAS como partido con una muy importante intención de voto. En el momento en que tú le pones nombre y apellido, y ese nombre y apellido, cualquiera que sea de la lista que tú has mencionado, no es Evo Morales, mi impresión es que lo abstracto se convierte en algo muy concreto que tú puedes palpar, que tú puedes definir, que tú puedes identificar, y mi impresión es que eso va a bajar la intención de voto del MAS. No de manera dramática, eso no quiere decir que el MAS va a dejar de ser una fuerza importante. Cualquier candidato que sea escogido no va a tener el impacto que en este momento el nombre más identificado con Morales tiene en la intención de voto inicial. Usted recordará, lo hablábamos antes de la elección pasada, el voto castigo, ¿no? El voto castigo que se dio precisamente en contra del expresidente Evo Morales. Y le pregunto yo ahora, aquellos seguidores de Evo Morales pueden representar un volumen importante de voto castigo contra, pues ahora, valga la redundancia, la otra oposición. Si uno entiende que el voto del MAS tiene una raíz muy dura, inamovible, sin duda alguna, esa raíz va a votar voto castigo en una especie de decir una suerte de reivindicación, de redención de la figura de Morales a partir de ese voto. Pero creo que hay un voto menos duro, un voto más maleable, un voto que tiene posiciones, llamaremosle progresistas, aunque la palabra a veces es un poco ambigua, que puede ser un voto que traslademos hacia otro tipo de candidatura. Nosotros creemos, y en ese contexto, la idea de la reconciliación, la idea de la construcción de una sociedad entre iguales, la idea del reconocimiento de que hubo un pasado del que hay cosas importantes que recuperar y hay cosas muchísimas que anular y que eliminar, pero que no significan una ruptura de un proceso de crecimiento y de agregación, es la oferta que ese tipo de votante de MAS podría tener como interesante. Y finalmente, porque me tengo que despedir, estoy robando un poco de tiempo al próximo tema. En la figura del debate, don Carlos Mesa, la figura del debate para poder exponer ante la ciudadanía las ideas, las propuestas, los proyectos país de cada uno de los candidatos, ¿le parece que deba ser necesario, que deba existir la figura del debate entre candidatos? Yo diría, Fernando, que casi es una condición sine qua non. Concebir la democracia en el siglo XXI sin un debate entre los candidatos es una simple lógica de contrasentido, es una contradicción en los términos. El debate es el momento definitivo en el que los candidatos pueden contrastar ideas no solamente con el elector, sino entre sí. Ahora, evidentemente, hay que construir también una lógica de un debate que tenga sentido. Yo he visto muchos debates en América Latina y entiendo que así sea, de 5, 6, 7 candidatos y de pronto eso se diluye. Pero cualquiera sea el formato,
creo que hay que hacer un debate. El debate es un imperativo en una democracia. Don Carlos Mesa se sube entonces al tema del debate. Ahí les voy preguntando a todos los demás, pero el debate, de acuerdo con usted, me parece sumamente importante, bien llevado. Así que, don Carlos Mesa, ahí está anotado. Y si me da chance, yo voy ahí a moderarlo, don Carlos. Muchas gracias. Será muy grato, un gusto. Gracias, Fernando. Gracias, don Carlos. Don Carlos Mesa, aspirante a la presidencia de Bolivia por Comunidad Ciudadana. Hacemos pausa para regresar entonces con este tema. Se firmó ya un nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Quién gana? ¿Quién pierde con este acuerdo? Hay rubros muy interesantes, déjenme decirles. Cositas que cambiar, cositas que representan millones de dólares. Ya ve. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUTEMEC. CONCLUTEMEC, que es el acuerdo firmado, ¿no?, entre Estados Unidos, México y Canadá. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, CONCLUTEMEC es la etiqueta. A ver, tras una prolongada y accidentada negociación, representantes de Estados Unidos, Canadá y México firmaron la versión definitiva del acuerdo comercial conocido como TEMEC. El texto viene a reemplazar al NAFTA, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los negociadores dicen que el TEMEC modernizará y estabilizará las políticas comerciales porque lo definen como un acuerdo del siglo XXI. El NAFTA databa de 1994. Se trata de un acuerdo clave para la región, puesto que el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá alcanza los 1,3 billones de dólares. El nuevo texto incluye modificaciones que fueron exigidas por el Partido Demócrata después de que en noviembre de 2018 los líderes de los tres países firmaran el documento inicial. El presidente Donald Trump dice que este acuerdo es el más importante y el mejor al que ha llegado Estados Unidos. Por el contrario, considera el NAFTA el peor. Pero ¿qué diferencias hay entre el NAFTA y el TEMEC? Esencialmente, son 5. A ver, el TEMEC da un impulso a la industria automotriz y exige entonces que el 75% de las partes de un auto estén hechas en uno de los tres países, el 75% de las partes. Prevé además un aumento del número de partes fabricadas por trabajadores que ganen al menos $16 la hora. Una segunda diferencia es que el TEMEC fortalece las leyes laborales. Habrá normas estándar para los tres países y un proceso de inspección de fábricas e instalaciones. El TEMEC incluye un mejor acceso al mercado para los productores de lácteos. El tratado amplía la apertura del mercado canadiense a los productos lácteos, la avicultura y los huevos estadounidenses. Además, el nuevo tratado está adaptado a la era digital, que esto es muy importante, no existía antes, por supuesto. Tiene beneficios para el sector tecnológico, que le digo no existía cuando el NAFTA, ¿no?, porque no existía este mercado virtual. Finalmente, el Congreso de Estados Unidos mantiene el control sobre los medicamentos biológicos. Pero hay un tema importante, que es la exclusividad, por decirlo así. Ya no tiene que ser 10 años, lo que va a facilitar que haya entrada de medicamentos o de similares, ¿no?, mucho más rápido que lo que pudiera haber ocurrido antes. Pero entonces, ¿cuál es la economía que sale más beneficiada? Claro, son diferentes renglones, ¿no? Vamos a tratar de avanzar en cada uno de ellos y ver dónde hay más beneficio, de acuerdo a cada uno de los renglones del TEMEC. Así que vamos con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida al profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, Álvaro Santos, quien también fue negociador del TEMEC por parte del gobierno de México, pero esto en 2018. Álvaro, bienvenido. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Álvaro, ¿te parece que vayamos por partes, como tratando de desglosar lo que es el TEMEC en términos, por ejemplo, voy a iniciar, si me lo permites, con normas laborales, ¿no? Ya hubo precisamente en México reformas laborales que fueron aprobadas. México está admitiendo la verificación de estándares laborales de bienes y servicios so pena de sanciones. Y otro tema importante, que esta verificación estaría a cargo de expertos laborales independientes. México no admitió la inspección de las fábricas. Es importante esto para México en el sentido de beneficios tal vez para los trabajadores en una reforma laboral, pero esto también le va a costar dinero al gobierno federal, ¿es correcto?
Sí, para mí esta es una de las diferencias más claras y más importantes y donde también creo que puede haber mayor beneficio para México. Esta reforma va a lograr que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos y negociar colectivamente por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y esto era algo que era un gran tema pendiente en México. Los trabajadores podrán elegir a sus representantes por medio de un voto directo, secreto y personal, y terminar con la simulación que tanto ha afectado al país y a la economía. Ahora, ¿habrá más costos para el gobierno de México? Sí, en términos que esto implica una reforma en las instituciones de derecho laboral en México, implican recursos para el cumplimiento de la ley, pero yo creo que también esto se va a traducir en mejores salarios para los trabajadores que van a mejorar su poder adquisitivo y probablemente influir en la demanda del mercado interno. Y también yo creo que esto va a cambiar el modelo de desarrollo de México, a dejar de confiar solamente o de recargarse en salarios bajos, por debajo muchas veces de lo que es el nivel que incluso manda la Constitución, de un salario digno, y que esto le va a permitir también a los empresarios a tratar de buscar una ventaja competitiva en otras áreas, como innovando sus procesos de producción, sus modelos de administración y la innovación en productos. Entonces yo creo que esto es una buena noticia para el país. Irónicamente, tengo que decirlo, es una observación, estas reformas laborales se dan precisamente por la presión para poder llegar a un acuerdo con Estados Unidos y también Canadá para poder firmar el TEMEC. Es decir, una reforma laboral que no surge de México por México para México, sino que surge a raíz de la intención y de la búsqueda de firmar este acuerdo. Esto es muy importante, hay que decirlo. Es decir, es empujado el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, para estas reformas laborales. No es una decisión hacia el interior, ¿no? Que lo mismo ocurre, si me permites, Álvaro, con las normas ambientales. Otro tema muy importante. Otro tema que México se ve obligado a dar paso adelante, no porque lo haya decidido así hacia el interior, sino por la presión de este acuerdo. Pero hay beneficios muy importantes en normas ambientales, hay agregados ambientales donde México también tiene que vigilar reglamentos y leyes, ¿no? Bueno, me gustaría hacer una aclaración aquí. Creo que tienes un buen punto y es que muchos de los cambios internos se hacen por acuerdos comerciales internacionales. Esto sucede en México y en Estados Unidos también. Pero hay que decir que esta es una reforma laboral que había sido intentada en México, es decir, había partidos que habían propuesto reformas similares a las que se hizo ahora, pero nunca habían prosperado. Había mucha resistencia de los partidos que estaban gobernando y de un sector del sector empresarial y de los sindicatos corporativos. Y el nuevo gobierno mexicano, es decir, el gobierno que fue electo, tenía una agenda laboral que quería impulsar, que iba en esta dirección. Efectivamente, ayudó mucho que Estados Unidos hubiera metido esto como una de sus condiciones en la negociación para el tratado. Es decir, hubo una coincidencia de intereses, yo diría, en donde al gobierno electo mexicano le convino incluirla también para poder hacer la reforma a nivel nacional. Entonces, yo lo plantearía más bien como una coincidencia de intereses, tanto de Estados Unidos, sobre todo empujada por el movimiento laboral y los trabajadores y el Partido Demócrata, y por otro lado, el interés del gobierno que llegó al poder. Me gusta cómo lo definiste, una coincidencia, ¿cómo dijiste? Una coincidencia de intereses. Así. Una coincidencia de intereses, me gusta eso, fíjate, una coincidencia de intereses, más claro en el agua. Oye, se me va a ir el tiempo de este segmento, pero voy a plantear de entrada para hablar más a fondo de algo que es novedoso y necesario. Estamos hablando del comercio digital, Álvaro, porque no existía. No existía en el Tratado de Libre Comercio, hoy tiene que involucrarse, tiene que adaptarse. Y este segmento es muy importante. El comercio digital está generando miles de millones de dólares y aquí es donde pienso yo que la balanza se va a cargar más hacia un lado que el otro, a reserva de lo que tú me digas, si te parece, lo analizamos después de la pausa, Álvaro, en esto que ya es una realidad, ¿no? El comercio digital. Nadie lo puede pasar por alto. Muy bien. Regreso un momento entonces para continuar hablando con Álvaro Santos acerca de esto, que es la novedad precisamente en el TEMEC. No existía antes. ¿Qué pasará? ¿Para dónde carga la balanza? Desarrollo,
tecnología, todo eso cuenta. Muy importante. Ya regresamos en un momento. Ya vuelvo. Hasta mañana, buenas noches, gracias.